Profesor Juan José Ponce Vázquez, es doctor en Historia por la Universidad de Pensilvania, habiendo realizado parte de la tesis bajo la dirección del profesor Antonio Fero. Es Associate Professor, profesor titular de Historia en el Departamento de Historia de la Universidad de Alabama, y recientemente ha publicado su primera monografía, Islanders and Empire, por Cambridge University Press, que además ha ganado varios premios. Bueno, ya vendrán más. Y creo que, si no me equivoco, eres vicepresidente de la Latin American Association, ¿right? Este año soy presidente, sí. Presidente. Me toca presidente este año, sí. Y su ponencia se titula De Santo Domingo a Madrid, reflexiones sobre la monarquía hispánica vista desde una frontera imperial. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Estamos ya así listos, ¿no? Simplemente quería hacer un agradecimiento a Héctor y a los organizadores por invitarme a estar aquí a celebrar a Antonio. Realmente uno tiene la oportunidad de celebrar a alguien que es tan importante desde el punto de vista personal y profesional. Entonces, te lo agradezco mucho, Antonio, y estoy un placer estar aquí. Bueno, me voy al lío directamente, ¿vale? Empezamos con un poquito de acción, para animar un poquito la cosa, ¿ok? En 1597, el juez de comisión Fernando Orozco se encontraba en medio del Caribe. ¿Veis la burbuja azul? Es la isla española, ¿ok? En el norte de la isla española, en persecución de un afamado contrabandista llamado Francisco Jiménez, vecino y alcalde ordinario de la villa de Vallaá, que está justo en el norte de la isla. No sé si lo veis, está justo en una de las poblaciones que está justo en el norte de la isla, ¿ok? Orozco había arrestado 2 africanos esclavizados, propiedades y bienes, a los que había hallado con una recua de mulas cargadas con pieles de vaca en dirección a la costa para venderla a mercaderes franceses. Con sus 2 prisioneros, los 2 esclavizados africanos, Orozco se retiró a pasar la noche en una hacienda. A la mañana siguiente se encontró un bohío, una choza, su bohío, rodeado por un grupo armado con lanzas, liderado por el mismo Francisco Jiménez. En el grupo se encontraba un alcalde ordinario de una villa del norte, un regidor, el hijo de un prebendado y un hombre identificado como mulato, posiblemente libre, y un grupo de africanos esclavizados armados, posiblemente propiedad de Jiménez y sus acompañantes, ¿no? Según Orozco, Jiménez gritó en voz alta: ¿quiénes fueron los ladrones que entraron en mi hato y me robaron mi hacienda? A esto Orozco, saliendo del bohío, respondió: ¡el rey! Y Jiménez respondió, y cito, que no conocía al rey y que en aquella tierra ellos eran rey y jurados. Cierro de cita. Tras un intercambio de insultos, Jiménez atacó a Orozco, insultándolo más, hiriéndolo con su lanza, y se llevó sus esclavos, ¿no? Esta escena siempre me ha intrigado bastante, ¿no? Porque sigo pensando que puede tener múltiples significados, ¿no? La primera posibilidad es que Jiménez no está necesariamente repudiando a Felipe II, sino que está negando la autoridad de Orozco y el que éste represente de manera legítima la justicia del rey. La otra posibilidad, mucho más inquietante y posiblemente interesante, es que en la remota región del norte de la isla española, Francisco Jiménez y sus compañeros veían a la monarquía hispánica y a sus oficiales como un inconveniente, o quizás como intrusos en un mundo que ellos habían construido en los confines de un imperio que les había apoyado muy poco o nada. En esto, no serían los primeros en renunciar o denunciar a la monarquía como contraria a sus intereses, ¿no? Conquistadores como Lope de Aguirre o Gonzalo Pizarro lo hicieron antes. Las pretensiones de Francisco Jiménez y sus socios son mucho más modestas en este caso, ¿no? Aspiraban a una independencia nominal de un monarca y sistema político que les proporcionaba muy pocos beneficios y les imponía muchas reglas que dificultaban su existencia en este territorio periférico del imperio, ¿no? La actitud de Francisco Jiménez con respecto al gobierno de Madrid posiblemente retrata un extremo del espectro de reacciones que la monarquía hispánica producía en las élites residentes en las villas del norte de la isla española y cuyo bienestar social y económico se cimentaba en el contrabando con mercaderes portugueses, ingleses, franceses y holandeses. ¿Vamos a pasar al siguiente, por favor? Para los residentes de la ciudad de Santo Domingo, en el sur de la isla, es una versión holandesa de Santo Domingo, de finales del 17, su relación con las instituciones, la relación de los residentes en Santo Domingo con las instituciones de la monarquía era mucho más cercana y por ello quizá un pelín más compleja, ¿no? El año que Felipe III subió al trono, la ciudad de Santo Domingo ya había cumplido su primer centenario. La isla española había sido la primera colonia española en las Américas y como tal, su devenir histórico en este siglo estaba profundamente enraizado con el desarrollo del programa colonizador hispano en las Indias.
Pues la primera catedral y conventos de regulares, símbolos del esfuerzo evangelizador que justificaba la colonización, la primera universidad, fruto del compromiso de educar a las élites, la primera audiencia americana, símbolo de los esfuerzos de la monarquía por consolidar su control sobre tierras tan lejanas y restar poder a los conquistadores y encomenderos. La española fue un laboratorio de gestión gubernamental que luego se exportaría a otros territorios americanos de la monarquía. Y también fue un laboratorio de técnicas extractivas, ¿no?, que sirvió como modelo no solo a la monarquía hispánica en sus colonias, pero en algunos casos también a otras potencias europeas que vendrán a colonizar la región posteriormente con el uso de mano de obra forzada indígena. La creación de encomiendas, que pese a tener sobre ellas un velo evangelizador, tenían una praxis puramente explotadora para beneficiar los depósitos auríferos de la isla, como lo demuestran las numerosas expediciones españolas de captura y esclavización de poblaciones indígenas a lo ancho y largo del Caribe. La isla también acogió la creación de las primeras plantaciones de azúcar en las Américas y la primera importación masiva de esclavizados africanos para su cultivo con ayuda de los socios comerciales portugueses. En suma, la española fue durante varias décadas un campo de experimentación político, económico, religioso y humano de primera magnitud en el proceso colonizador de la monarquía hispana en América. Para finales del siglo XVI, Santo Domingo estaba lejos de aquellos años a principios de la centuria en la que las acciones de los colonos, gobernadores y jueces en la isla eran escudriñados minuciosamente, ¿no? El oro se había agotado hacía muchos años, la producción de azúcar estaba muy mermada y pese a que el jengibre había dado ciertas esperanzas a terratenientes de la isla, sus precios estaban cayendo en los mercados internacionales. Solo la ganadería bovina y los cueros que ésta producía eran una inversión reducida y segura. La corona había dejado a Santo Domingo fuera de la ruta de las flotas, que están ahí un poco dibujadas, ¿no? La creación de las flotas, ¿no? Las dos flotas anuales, ¿no? Los pocos navíos que se arriesgaban a navegar a Santo Domingo eran insuficientes para llevar su producción a Sevilla, y los mercaderes a cargo de estos barcos, sabiendo que los residentes estaban a su merced, no dudaban en elevar los precios que traían a precios de usura. Desde el punto de vista económico y mercantil, la corona había dado la espalda a la española, creando una situación que se mantendría hasta bien entrado el siglo XVIII. Por su parte, los habitantes de la ciudad buscaron adaptarse a las difíciles condiciones comerciales de la isla, más allá de los mercados que la corona española podía proporcionar. Contactos con comerciantes ingleses, franceses, portugueses y españoles, ya sea directamente o a través de contrabandistas como Francisco Jiménez, eran comunes. Las relaciones podían ser de larga duración, repitiéndose durante años con los mismos contactos locales, y en algunos casos los residentes de Santo Domingo tomaron la iniciativa en estas expediciones comerciales. Por ejemplo, cuando el contrabandista portugués Tomé Rodríguez fue apresado y condenado a muerte, para conseguir la conmutación de su pena, Rodríguez reveló la existencia de licencias mercantiles con Inglaterra y las Provincias Unidas en manos de dos residentes de la ciudad, y las encontraron. Lejos de estar resignados a su posición secundaria en el organigrama comercial de la corona, los residentes de la española a menudo optaron por la vía que contradecía de manera directa las directrices de la corona, especialmente si ésta prometía una mejora considerable en sus circunstancias vitales. Pese a haber sido relegado a un plano secundario entre las ciudades españolas en el Caribe, Santo Domingo todavía ocupó un lugar importante en el organigrama institucional de la monarquía en las Indias, ¿no? Pese a que el distrito de la Audiencia de Santo Domingo menguó paulativamente con la creación de nuevas audiencias, a finales del XVI el distrito se extendía desde Puerto Rico al oriente cubano y de la Española a Margarita, Venezuela y parte de Colombia. Y como Alejandro Cañeque, compañero, nos ha recordado, la función más importante de la monarquía española para con sus súbditos era la administración de justicia, la presencia de este tribunal de apelación en Santo Domingo fue sin duda el instrumento más evidente de la presencia simbólica e institucional del rey en la isla. La audiencia cumplía esa función fundamental de aproximar a los residentes de la ciudad a la justicia del rey y de la provincia, podemos decir, ¿no? de la circunscripción. El edificio en el que la audiencia residía era conocido, y todavía lo es, como las Casas Reales, un nombre que indica que si bien el rey no reside en este, la función más importante del mismo para la conservación de sus reinos se realiza en su interior. Con sus instituciones religiosas y civiles, la ciudad de Santo Domingo se convirtió en un escenario de reproducción de los valores y victorias de la monarquía hispánica. Aparte de la observancia de las festividades del calendario litúrgico, la ciudad también celebraba las victorias de la monarquía. Por ejemplo, en 1583 llegaron a la ciudad las noticias de la decisiva victoria de Tomás Álvaro de Bazán en la batalla de Ponta Delgada contra una escuadra anglo-francesa.
y el gobernador mandó al cabildo que organizara una lista de festividades, y entre ellas, cito, un juego de cañas de muy lucidas y costosas libreas de sedas, terciopelos, rasos y tafetanes. Es bien probable que muchos de estos tejidos de lujo que los vecinos y residentes lucieron habían sido obtenidos a través del contrabando. Las victorias de la monarquía eran así celebradas con pompa, boato y una buena dosis de comercio ilícito, reuniendo así en este singular evento las contradicciones inherentes en la relación de estos súbditos de la corona, celebrando sus victorias mientras que al mismo tiempo estableciendo estrechas relaciones comerciales con sus enemigos. Si bien la participación en el contrabando, muy extendida entre todos los sectores de la población de la isla, mostraban cierta disconformidad con cierta política económica de la monarquía, al menos algunos sectores de la isla veían estas prácticas ilícitas con recelo y temor por los riesgos que traían la confraternización con enemigos de la corona. Por ejemplo, en un famoso entremés que el canónigo de Santo Domingo, Cristóbal de Llerena, escribió para el Corpus Christi de 1588, la representación se centra en el nacimiento de un monstruo en la isla y en la interpretación del significado de dicho suceso. Eso es lo que es el tema de la entrevés, ¿no? El nacimiento del monstruo y qué significa. El poderoso divino griego Calcas, o Calcante, el cual aparece al final de la historia, anuncia que el nacimiento del monstruo auguraba tiempos difíciles para la isla, con guerras y navíos extranjeros acechando Santo Domingo. Es posible que estas imágenes conjuraran en el público asistente imágenes del ataque de Francis Drake a la ciudad solo 2 años antes, en el que, según un testigo, cito, mujeres y niños, monjas y frailes y personas impedidas se hallaron descarriadas por los montes y caminos. Fin de cifra. Las relaciones con navíos extranjeros, el paisaje nos recuerda, trae consigo un enorme riesgo para la República. En el entremés, un alcalde ordinario que ha escuchado a Calcas rechaza la interpretación del adivino griego, aduciendo que la ciudad está bien protegida por sus murallas, ahí ves parte de las murallas, galeras y soldados, y se apresura hacia el cabildo de la ciudad para que éste emita la interpretación oficial sobre el nacimiento del monstruo. El entremés de Llerena es, entre otras cosas, una crítica al sistema político de aquellos que gobiernan la isla en su esfera local, los cuales parecen haberlo interpretado así, ya que exiliaron al clérigo a la costa de Colombia por haber escrito el entremés. Por otro lado, esta pieza pone en relieve las disonancias existentes entre la población de la isla con respecto a las prácticas de contrabando y los riesgos que estos conllevaban. El gobierno del llamado Rey Prudente, intentó por todos los medios castigar, eliminar o al menos reducir la práctica del contrabando en Santo Domingo. En las últimas 2 décadas del siglo XVI, el Consejo de Indias mandó a numerosos visitadores y jueces para erradicar el contrabando de la isla con escaso o ningún éxito. La mayoría de las condenas quedaban sin ejecutarse, lo cual indica un elevado nivel de colaboración con los contrabandistas desde las instituciones de la isla. En 1598, mientras hacía una visita al norte de la Española, un oidor fue sorprendido, según dijo él, por un grupo de 80 franceses y 20 españoles a caballo. Dice en 1598, mucho antes de Saint-Domingue. El oidor escapó solo con su camisa. En una carta al Consejo de Indias, este comentó, y cito, «No hallo remedio por tierra, como tengo avisado a vuestra majestad, sino es haciendo a esta gente de la banda del norte lo que se hizo con los moriscos del reino de Granada, quitándoles las haciendas y pasándolos a otra parte». Está haciendo referencia a la Segunda Guerra de las Alpujarras, donde se cogieron los moriscos y se repartieron por toda la península, ¿no? De manera forzada. Un plan parecido fue sugerido ese mismo año por un exiliado de Santo Domingo que por entonces residía en Madrid. Baltasar López de Castro escribió ese año un memorial al Consejo de Indias sugiriendo como solución al contrabando la despoblación del norte y oeste de la isla y la concentración de la población en los alrededores de Santo Domingo. El plan fue inicialmente ignorado por el Consejo de Indias, pero el ascenso de Felipe III al trono y del Duque de Lerma como favorito trajeron importantes cambios a los consejos de la monarquía. El Consejo de Indias no fue una excepción, y a su cabeza el Duque de Lerma situó a su sobrino y yerno, a Pedro Fernández de Castro, Duque de Lemos. Como ya indicó Antonio Feros en su trabajo, el famoso trabajo sobre Lerma, y como numerosos ponentes, por ejemplo, Molina Villarreal, Oso también dijo, el Consejo de Indias fue en estos años un objeto de gran interés para Lerma y su entorno, en parte para atajar la crisis fiscal que Felipe II dejó a su hijo y sucesión como herencia, y que amenazaba con asfixiar a la monarquía. Con ese objetivo, el conde de Lemos recibió el encargo de maximizar los ingresos provenientes de las colonias americanas. La lucha contra el contrabando parece haber sido un elemento importante en los planes del Consejo de Indias esos años, incluso antes de la subida de Lemos a la presidencia de Indias en 1603. Un año antes, el Consejo aprobó el plan de López de Castro de despoblación, y Lemos apoyó su ejecución que tuvo lugar entre 1604 y 1606.
Y ahí se ve un poco mal para los que están aquí, quizás, pero ahí está, el plan de despoblación se llevó a cabo con gran violencia y una enorme resistencia local que estuvieron a punto de hacer fracasar el proceso. Todas las poblaciones que estaban en el norte y noroeste fueron quemadas y arrasadas y la población reconcentrada alrededor de Santo Domingo. La resistencia a las despoblaciones, las estrechas relaciones que contrabandistas como Francisco Jiménez, que vimos al principio, tenía con mercaderes extranjeros y su posible rechazo a la monarquía, por un lado, y el hecho de que fue un residente y nativo de Santo Domingo el que propuso el plan de despoblación, revela esta gran ambigüedad o el gran abanico de posibilidades existentes entre los habitantes de la Española con respecto a cómo definían su relación como súbditos de la monarquía hispánica. Habría sido imposible sospecharlo en el momento de su ejecución, pero la despoblación de la Española, por parte del Consejo de Indias de Felipe III, se convertiría en un evento de suma trascendencia en la historia del Caribe y del mundo atlántico, abriendo las puertas del occidente de la isla española, primero a bucaneros y piratas ingleses y franceses desde la Tortuga a finales del 17, a mediados del 17, y a finales del 17 a la creación de la colonia francesa de Saint-Domingue. Ahí se ve a la isla a finales de, bueno, en la década de 1680, con la población francesa ya creando ciudades en la zona occidental, ¿no? Pese a los esfuerzos de la corona, la supresión del contrabando en la isla duró unos escasos años. Las despoblaciones funcionaron, pero por poco tiempo. Los grupos locales pronto encontraron nuevas maneras de participar en el comercio ilícito, y la llegada de los franceses al lado occidental de la isla no hizo más que extender las posibilidades de dicho comercio a lo largo de la frontera entre las dos colonias. La frontera es la zona rayada, que esta no estaba definida entonces. En esto y en otros muchos aspectos de la vida en la periferia colonial, la población local, en su ambivalencia hacia Madrid o Valladolid, consiguió moldear muchas de las directrices de la corona, creando así una versión distinta de la monarquía hispánica que la que sus dirigentes imaginaron. Muchas gracias.